Ya, ¿Ya estamos? sí, sí. Listo. Bueno, listo. Hola, ¿qué más pues? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live. Ya decir que el mito de la realidad, pero bueno, sí, el proyecto de Ale, el mito de la realidad sigue siempre ahí latente. Me imagino que en algún momento lo irá a retomar más fuertemente, pero bueno, debido a pues a que por las políticas monetarias y de publicidad que tiene Facebook, no lo pudimos seguir transmitiendo por la fanpage del mito de la realidad, entonces ya lo estamos empezando a transmitir es por la cuenta personal de Ale. Entonces, pues para todas las personas que todavía que no se han enterado, que ustedes sepan que están siguiendo estos live y que bueno, estuvieron un poco, pues se los perdieron, para que entonces le comenten o lo compartan, que lo estamos transmitiendo por la página personal de Ale. Bueno, muy buenas noches pues a todos. Siempre como es un gusto encontrarnos en este espacio para reflexionar en torno a la obra de Wolfgang Gigerich, un pensador que es un pensador muy para mí radical, pero radical no en el sentido literal, sino en ser capaz de avanzar las ideas del entorno junguiano, tanto las de Jung como las de Hillman. Yo me sorprendía un poco, Alejo, cuando escuchaba una entrevista que le hacían a una analista junguiana eh, española, no voy a decir su nombre, en relación a la obra de Hillman. Entonces, donde mencionaba que Hillman era un tipo muy culto, que sabía muchísimo, y claro, y sabía demasiado, porque imagínese que a los 30 años ser director del Instituto de Zurich, a los 30 años. Entonces, pues claro, eso era como la brillantez que tenía Hillman y lo letrado que es, porque Hillman es un tipo muy culto, a lo que a mí se me venía la idea, ¿cómo será entonces Gigeris también de letrado y de culto para ser capaz de ver más, avanzar de manera radical tanto el pensamiento de Jung como de Hillman y ver más de lo que ellos vieron? Yo digo, wow, o sea, son mentes que son prodigias de una forma u otra para poder desarrollar una idea, un pensamiento que los agarra. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, y sin lugar a dudas, pues lo que hemos procurado en estos Facebook Live es poder dar a conocer un poco más el pensamiento de Wolfgang Gigerich, debido pues que dentro del campo junguiano no es querido porque, claro, él lesiona y es como una herida al ego de los junguianos debido pues como a la potencia de sus ideas y a la forma tan radical en cómo él empieza a cuestionar desde adentro tanto la obra de Jung como de Hillman, y no es alguien que da, digamos, argumentos sueltos o opiniones sueltas como quien lo hace muchas veces algunos de sus detractores, como Peter Kessler, eh, que da una opinión muy desde afuera de cuando decía que Giger no podía criticar o que solo debía pensar dos veces, pero no tenía ningún contexto en específico sobre el cual él fundamentaba esa idea. Y bueno, y hasta el día de hoy, como decía, es que nace quienes lo han intentado replicar de una manera en muchos artículos fascinante, pero que él también ha respondido a dichos artículos, deja ver como que realmente es alguien que está como al pie del cañón, como decimos aquí, como en esa función de poder defender sus ideas y demostrar también la convicción que él tiene frente al avance del pensamiento junguiano y poder llevarlo también a otra forma de entenderlo, llevarlo a otro nivel, y que no se queda tanto en las convicciones tanto de Juno de Hillman, sino que las retoma, las interioriza y ve muchísimo más. Y bueno, y tenemos obras como La vida lógica del alma, que son las que estamos reflexionando en esta oportunidad. Y bueno, y también hemos tocado también otros testigos que estamos tocando de La montaña resbaladiza, donde en el encuentro pasado nos quedamos entonces precisamente en el cuento de la montaña resbaladiza, y donde Gigerich, por medio de este cuento, no importa tanto el cuento, igual Alejo ahorita lo va a aclarar, lo que realmente importa es un poco, siento que se me fue la imagen, sí, Sí, se fue, te sí, estás dale. congelado, pero te oyes, ¿no? ¿No John? Sí me oí, sí, sí, bueno, entonces, donde nos quedamos entonces en el cuento de la montaña resbaladiza,
donde Gigerich retoma este cuento para mostrar lo que es ilustrar el proceso dialéctico, donde no importa tanto, como decía el cuento en sí, sino lo que realmente Gigerich intenta mostrar en este cuento, que fueron unas observaciones que nos hicieron, pero yo a ver que Alejo las argumente muchísimo más y ya te va la palabra porque me está apasionando. ¿Qué más pues, Ale? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué tal, John? Muy bien, muy bien. Pues así es. Sí, en cuanto a lo que decías sobre la cultura de Gehrig, pues es evidente, ¿no? O sea, tú lees sus textos y está lleno de citas, referencias, y además, no solamente eso, sino una, digamos, linealidad y una coherencia en sus argumentos tremenda. A mí me causa mucho asombro cuando se le critica por no conocer la obra junguiana, pero, o sea, el hombre lee la obra junguiana en alemán y además la compara con las traducciones en inglés y encuentra ¿cómo se llama? Los errores. Los errores que hay en la última, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, incluso podríamos decir nosotros que la traducción en español es mucho mejor que la traducción en inglés de las obras de Jung. Pero bueno, Gehrig está constantemente con eso y acude directamente a la obra de Jung. O sea, no la conoce por medio de mediadores. No, la conoce de forma directa y la ha estudiado por años. Alguien, o sea, cuando uno ha estudiado la obra de Jung por años, es evidente. Cuando alguien más la ha estudiado de esa manera, o sea, se nota en esa situación. Entonces, bueno, así es, ¿no? Pero fíjate, yo creo que más importante todavía que la cultura, porque hay un montón de, o sea, yo creo que la mayoría de los escritores junguianos son hombres cultísimos, o sea, que conocen muchísimo no solamente del contexto junguiano, sino de otros. Yo creo que hay algo más en Hillman y en Gehrig, ¿no? Algo más, por ejemplo, que no había en Neumann, o que no había en von Franz, o que no había en Edinger. Es una chispa, digamos, que es más evidente en ellos que en los otros, que los obliga a tener que repensar los conceptos y la obra de Jung y no quedarse con solamente la amplificación de lo que ya es patente en Jung. Sí, es decir, de repente yo creo, John, que los junguianos y la mayoría de los junguianos, y por eso Gehrig dice que no hay grandes mentes en la psicología junguiana, se conforman con asumir que lo que dijo Jung es completamente cierto y ya no se tiene que pensar más, solamente se tiene que aplicar a mansalva en todos los escenarios en los que sea posible. Por eso nosotros en algún momento en tono burlón, John, hablábamos acerca de la interpretación de cuentos o la interpretación de mitos o la interpretación de sueños, donde siempre es lo mismo, ¿no? O sea, en la interpretación de cuentos tenemos un esquema que se repite una y otra vez en todos los cuentos. Entonces, es decir, ya tenemos modelos a través de los cuales nosotros pensamos. Los psicólogos profundos regularmente nos burlamos de las corrientes cognitivo-conductuales por tener manuales con los cuales acercarse a los pacientes y a sus sintomatologías. Bueno, nosotros a lo mejor no tenemos un manual escrito, pero tenemos preceptos que no criticamos y no reflexionamos acerca de su validez en este momento y ante cada fenómeno en particular. O sea, aplicamos, o sea, los conceptos para nosotros los convertimos en, como a ti te gusta decir, John, en lechos de Procusto, a través de los cuales nosotros encajamos al fenómeno en la propia estructura del concepto. Pero lo que hacen Hillman, lo que hace Gehrig, y lo que hicieron otros, no solamente ellos, ¿no? Por ejemplo, otro psicólogo genial por ahí que fue muy despreciado por Jung en sí mismo, fue se me fue el nombre. El de la evolutiva. Sí, Frontman. ¿Cómo? Frontman es que se llama. Frontman. Es que no me acuerdo bien. No recuerdo bien. Bueno, es como Frontman, pero sí es el de la escuela evolutiva.
Se me fue el nombre, sí. Hay una escuela evolutiva en Inglaterra, sí, este, el autor principal, ahorita no nos acordamos del nombre de manera inmediata, si me acuerdo ahorita se los digo, o sea, tenía una visión muy particular acerca de lo junguiano, aplicado directamente al desarrollo del infante en ese sentido, ¿no? Digamos, combinándolo con psicología de los objetos, ¿no? Del yo, por ejemplo, o sea, la rama kleiniana de Bowlby y todo eso, le daba una faceta nueva y además un poco más rigurosa en cierto sentido a la psicología junguiana, pero a Jung nunca le pareció importante esa situación. Se llama Mitchell Forman. Sí, Michael Forman. Michael Forman, exactamente. Entonces, ahí está otro psicólogo genial de la psicología junguiana que tampoco es retomado y asumido como ello, ¿no? Pero porque Forman, Hillman y Jägerich divergen de los conceptos junguianos y los critican. Esto a muchos junguianos les parece un pecado, ¿no? Algo que no se tendría que hacer. A ver, o sea, si tú me piensas el concepto de sí mismo nuevamente, entonces eso quiere decir que no has entendido el concepto de sí mismo. Pero esa es digamos, eso es un dogma, eso se convierte en una ideología inapelable ante la cual nos encontramos. Y bueno, Jung era un pensador, ¿sí? Y un pensador genial, pero no era un maestro espiritual, o sea, no era un formador de ideologías o de dogmas. O sea, él no escribió la Biblia y para que todos la siguieran al pie de la letra. Él fue un precursor, como todos los grandes pensadores, como lo es Hillman o como lo es Jägerich en el campo de la psicología. Son precursores, es decir, nos ayudan a pensar sobre estas situaciones, pero no dejan nada fijo sobre el mantel, ¿sí? Todo va cambiando. Así como en la física, ¿sí? Así como había una física newtoniana que en algún momento resolvió la mayoría de los problemas de la ciencia de su época, ¿sí? Y después surgió una física cuántica que volvió otra vez sobre algunos de los mismos problemas, digamos, algunos resueltos, otros irresueltos, y estructuró nuevas perspectivas dentro de las mismas observaciones que ya se habían hecho. Bueno, esto es una constante que va a ocurrir siempre en toda ciencia, más en la psicología todavía, ¿sí? Es decir, en algún momento dirá Jägerich que la psicología es digamos, es una ciencia sublada, una ciencia superada en ese punto. Esto quiere decir que también ese proceso constante del movimiento científico va a ocurrir en la psicología y ocurre constantemente, incluso más rápido que en la propia ciencia. Entonces, bueno, desde ahí pensar a Hillman como alguien culto es importante, yo creo, y es digno de reconocer, pero sobre todo como alguien coherente, que eso no siempre. Sí, eso me parece a mí tan importante porque lo que pasó dentro de la escuela junguiana clásica y a lo que realmente apunta Hillman es al literalismo en el que se quedaron en relación a los símbolos, a los mitos, al ánima, al animus, al sí mismo. Y bueno, esa fue una de las cosas que Hillman también se dio cuenta y que también en su momento criticó, porque estaban haciendo lo mismo que están haciendo lo que estaba haciendo Freud. Entonces, si Freud ya sabe que en el sueño, entonces, cierta imagen, entonces representa el falo, un hueco, entonces representa entonces también la vagina. En el mundo junguiano también está pasando algo también muy similar, porque entonces ya sabrían, entonces sí, la espada representa esto, significa esto es tal cosa, entonces también había un literalismo también y una reducción también del sueño también. Y bueno, y tal como vos estás mencionando, sí, había gente que, de hecho, que es muy culta también dentro del campo
junguiano, sino que, como te digo, o sea, para ser capaz de ver más de lo que hicieron estos grandes precursores también hay que tener una mente muy aguda y muy como para uno ser capaz de decir, mire, yo soy capaz de refutar sus ideas y ver más de lo que ustedes vieron. Bueno, eso realmente es un trabajo que es impresionante. Y yo me aferro también un poco a esta idea de Hillman, que cuando al alma le hace falta idea, se pega de cualquier ideología, de cualquier cosa y lo vuelve su verdad, a lo que podríamos decir. ¿Cuáles son la falta de ideas que le falta a los junguianos que se aferran tan vehementemente a los conceptos y a las ideas de Jung? Así es, John. Pues bueno, entonces nos habíamos quedado, John, en la sesión pasada con, estábamos usando lo que tú decías hace rato, ¿no? Ale Vica nos hacía el comentario muy acertado acerca de que tenemos que hacer la observación, ¿sí? A su vez, de que cuando utiliza Giegerich un cuento, ¿sí? Él lo puede utilizar de diversas maneras. Una, por ejemplo, que es lo que ocurre cuando él interpreta el cuento de Acción, el mito de Acción y Artemisa, es para encontrar la propia dinámica lógica del cuento. Es decir, el cuento como un fenómeno al cual acercarse a través de la reflexión psicológica. Esa sería una forma. La otra, ¿sí? Por ejemplo, la que está usando aquí para ilustrar el concepto de la dialéctica es como una herramienta pedagógica. Giegerich, entonces, en algún punto, nosotros tenemos que hacer la diferencia de que no siempre, digamos, está haciendo todo el tiempo psicología. Lo que está haciendo, por ejemplo, aquí es explicándonos a nosotros, haciendo el papel de tutor, haciendo el papel de profesor. Nos está explicando un concepto a través de una imagen que aparece en un sueño y que aparece a su vez en un cuento. Entonces, cuando él, decíamos nosotros la sesión pasada, usa y abusa del cuento en este sentido, nosotros tenemos que preguntarnos en la lectura que estamos llevando a cabo, desde qué posición está hablando, para qué, con qué objetivo está utilizando este cuento. Lo está utilizando para hablar para ejemplificar cómo el alma habla sobre sí misma, o nos ayuda a ilustrar a través de este cuento, ¿sí? Un concepto particular que nos quiere transmitir. Por ejemplo, esto que pasa aquí en el cuento de la montaña resbaladiza, pasará también, por ejemplo, en el mito de el gato de Utgard y la serpiente de Midgard, ¿sí? En ese famoso viaje que hace Thor al castillo de Loki. De Loki, ¿sí? Entonces, o sea, cuando hace esto, no nos está hablando directamente del cuento o del mito, ¿sí? Sino que está utilizando el relato como una herramienta pedagógica, ¿sí? Es decir, pedagógica en el sentido de que nos lleva de la mano para entender y comprender un concepto que quiere enseñarnos. Entonces, bueno, de eso se trata esta situación. Ahora, nos habíamos quedado precisamente, ¿sí? En esta situación. Teníamos lo que estábamos ilustrando era tres posiciones del proceso dialéctico. La primera posición era, sí, la posición en la que inicia el fenómeno. Y esta posición estaba ilustrada por la petición del rey de que se subiera la montaña resbaladiza. Es la posibilidad de que se pueda subir la montaña resbaladiza. Después aparecía la dificultad de los caballeros para subir la montaña resbaladiza. Esto constituía la negación de la primera posición. Y al final, ¿sí? Cuando el idiota podía subir con sus armaduras y sus caballos a la montaña resbaladiza, nos encontrábamos con la tercera posición, que era la negación de la negación, que en este sentido constituye la negación absoluta. Y la reposición, el reposicionamiento, o el llegar otra vez a la primera posición, la del rey, ¿sí? La inicial, ¿sí? Desde una nueva complejidad. Ok. ¿Ibas a comentar algo, Jan?
Sí, también eso me llamaba mucho la atención, esa observación que nos hacía Levica, porque hasta incluso eso también es para saber usted hasta incluso desde qué lugar o cómo usted está leyendo también el cuento, el mito o el relato, si como una función pedagógica, ilustradora o realmente como para hacer una reflexión psicológica. Me parece eso supremamente interesante también, porque también es como saber usted desde qué lugar se para leer, para interpretar o para trabajar o para ilustrar un relato. Era como eso era lo que quería decir. Pues a mí me pareció como que me dio hasta incluso como una visión frente a eso, porque hay veces hasta incluso se confunden, porque hay veces uno piensa que está haciendo psicología, pero lo que está haciendo es ilustrando algo, o sea, haciendo más como una función de docente, como lo hace Gigerich en este caso. Y hay veces piensa que está haciendo una función docente, digamos, para ilustrarla, y puede que esté haciendo psicología. Entonces yo pienso que esa posición sobre la cual tú te paras también me parece también muy importante, pienso yo. Muy bien, entonces seguimos con el texto. Está claro que esta secuencia de etapas, sigue diciendo Giegerich, se puede encontrar en el cuento de hadas, pero puede que no nos convenza del todo como una descripción plausible de las etapas lógicas de la reflexión, ya que la negación absoluta solo se hace posible milagrosamente a través de medios mágicos, lo cual es aceptable para un cuento de hadas, pero no para un desarrollo lógico. Por lo tanto, tenemos que hacer aquí una distinción entre lo que se debe a la forma imaginativa y narrativa de la historia, por un lado, y como lo que se describe en esta forma narrativa que ha de ser comprendido si realmente se piensa, por el otro. La forma narrativa tiene sobre todo tres problemas. Representa como acción en el tiempo, como una secuencia de eventos, lo que en realidad, es decir, lógicamente, ocurre de una vez. Diferentes momentos internos de una realidad, es decir, la única realidad de alcanzar con éxito la trascendencia desde esta tierra. En segundo lugar, la narrativa encarna etapas lógicas abstractas de reflexión en figuras separadas, como si fueran personas individuales, con sus propias personalidades, personajes, acciones y motivaciones. Por lo tanto, en tercer lugar, crea la impresión de que el fracaso de los dos hermanos mayores y todos los demás hombres por un lado, y el éxito del caballero desconocido por el otro, fueron eventos separados e independientes, mientras en realidad están intrínsecamente conectados, siendo uno el resultado lógico consistente del otro. Esto necesita ser demostrado. Bueno, y aquí Giegerich nos introduce en una de las dificultades propias del pensamiento imaginal, a través del cual obviamente no podemos pensar lo que Giegerich nos propone para la psicología. Una es, y esto nos va a servir para la interpretación de cuentos, mitos y sueños en otros niveles, ¿no? Además, nosotros para esto sí sería recomendable que nos retrotrayéramos a lo que en el primer capítulo de Reimaginar la Psicología, James Hillman nombraba como personificación. Sí, para él todos los procesos psicológicos son en sí mismos una persona, ¿sí? Un dios, digamos así, una imagen que se presenta bajo su propia dinámica y que en sí misma es autónoma. Uh-huh. Pero al final, ¿sí? Todos estos dioses, todas estas imágenes no son otra cosa sino la representación del alma haciéndose a sí misma en los fenómenos en los que nos encontramos nosotros como psicólogos. Entonces, si recordamos eso y lo aunamos a lo que Giegerich nos está diciendo en este párrafo, ¿sí? Podemos entender que la dificultad del pensamiento pictórico imaginal es que nos muestra un fenómeno dividido en segmentos, ¿sí? O sea, un fenómeno que está, digamos, separado en el tiempo y en el espacio, y que sus estructuras, sus procesos, digamos, pudieran parecer causalistas, ¿sí? Es decir, que uno provoca a otro y el otro provoca a otro, y así, como estamos acostumbrados a pensar nosotros de manera
imaginal, ¿sí? O sea, esta manera pictórica de acercarnos a los fenómenos nos obliga a entender su propia dinámica, separando la misma dinámica, analizándola, ¿sí? Acuérdense que la palabra analizar tiene la raíz etimológica que proviene del separar, ¿sí? Separamos el concepto, pero realmente, ¿sí? Este concepto en sí mismo, y eso es importante, este concepto tiene todos esos elementos que están ahí separados en la imagen a la vez. Son un conjunto pertenecen al mismo proceso. No son otra cosa sino el fenómeno desplegándose constantemente y en esa misma situación. Pudiera parecer que suceden de forma separada, pero no es así. Suceden de forma conjunta y es más, ya han sucedido en el tiempo. Nosotros llegamos al hecho de la sucesión, ¿sí? A la comprensión de lo que ya pasó en ese mismo proceso. Por una parte. Por la otra, también podemos entender que todos los personajes que aparecen en el cuento, en el mito o en el sueño no son otra cosa sino representaciones de la propia lógica del fenómeno que se está presentando a sí mismo, ¿sí? Es decir, el rey, la princesa que está en la cima de la montaña, el hermano idiota, ¿cómo se llama? Los otros Los hermanos, hermanos. incluso los caballos, no son otra cosa sino una representación del mismo cuento, ¿sí? O sea, el mismo cuento tiene un núcleo que se despliega en varios personajes, pero no es que sean distintos, ¿sí? Y además no es tampoco como en la terapia gestal que todos sean una proyección del ego o del yo, del sujeto, sino al contrario, incluso el sujeto, ¿sí? En el sueño, no es otra cosa sino una representación del proceso anímico. Sí, en eso que vos decís me llama mucho la atención, es porque en este caso, cuando el bobito va a alcanzar la princesa, son lo mismo a la vez. La princesa es el bobo es la princesa y la princesa es el bobo. El bobo es la princesa y la princesa es el bobo. Es decir, en tanto que son diferentes pero unidos. O sea, es decir, y esto no se puede comprender de una manera imaginal pictórica, porque no va ni el bobo por un lado, ni la princesa por el otro, sino que es princesa y bobo a la vez. Es tanto lo uno como lo otro, al mismo tiempo. Y así pasa muchas veces cuando nosotros nos vamos afirmando, dicho de otra forma, a un fenómeno, a un síntoma. Un síntoma pensamos que lo empezamos a analizar en fragmentos, pero si nosotros somos coherentes en la interioridad del proceso, nos damos cuenta que es tanto lo uno como lo otro a la vez, en tanto que afirma, niega, en tanto que asume una posición, también es la otra. Entonces, no están separados, o sea, están diferenciados, pero también están unidos al mismo tiempo, porque es un proceso que se va haciendo desde adentro, en sí mismo, dentro de una propia lógica que no se separa en partes, porque sería totalmente quedarnos entonces divagando en la imagen, en lo pictórico, hacia dónde me lleva la imagen. Entonces, eso me puede llevar por muchísimas vías. Pero si en tanto hay una interioridad, es decir, en tanto que yo voy reflexionando dicho fenómeno, en este caso me doy cuenta que en tanto que se va reflexionando el fenómeno en sí mismo, en tanto se afirma, se niega, en tanto que es una cosa, es otra, en tanto que es depresión, no es depresión al mismo tiempo, en tanto que es síntoma, no es síntoma al mismo tiempo. Entonces, estas características propias del fenómeno no se pueden dar en función a la imaginación. La imaginación es el paso inicial, porque en tanto que es el primer contacto que se tiene, pero hay que rasgar la imagen, hay que esa imagen superarla, dicho de esta forma, para poder ver esa contradicción de afirmación y negación que se da dentro del fenómeno, dentro del síntoma, dentro del propio cuento, porque lo podríamos hasta incluso ilustrar de una manera pedagógica, en el caso del cuento de Barba Azul, y lo va a decir la princesa porque no me acuerdo muy bien, y su esposa, en tanto que la esposa es Barba Azul es la esposa, es tanto lo uno y a la vez.
Es decir, porque no pueden ir separados, o sea, no pueden ir separados lo uno ni lo otro. O sea, van en su vez en que tanto es lo uno es lo otro al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque realmente es así, en ese proceso ahí complejo, donde realmente se va complejizando muchísimo más el proceso de la psique, se va complejizando muchísimo más un proceso psicológico. Bueno. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Sigue diciendo Gigerik. Una pregunta importante es, ¿por qué en nuestro cuento, como en tantos otros cuentos de hadas, hay 3 hermanos, 2 mayores inteligentes, que sin embargo fracasan, y un idiota más joven que logra cruzar con éxito al reino de la trascendencia? La presentación de los hermanos fracasados no puede ser simplemente un recurso literal para dar a través del contraste con su fracaso más perfil y gloria al logro milagroso del hijo menor. Tenemos que darnos cuenta que los 3 hermanos no son simplemente una serie de 3 hermanos, uno al lado del otro y de igual posición. Todos estos cuentos de hadas con 3 hermanos muestran mucho más bien que tenemos la relación formal de 2 a 1, es decir, los 2 mayores son realmente hermanos entre sí en un sentido humano, empírico, y pertenecen exclusivamente al ámbito de la positividad o la vida ordinaria, mientras que el hijo menor es de naturaleza dual, ultrisque capax, como habrían dicho los alquimistas. Él también tiene un lado positivo, sin duda, pero no es el importante, no está completamente desarrollado, viviendo en el mundo de la positividad, sin embargo, en realidad y más profundamente, pertenece a otro lugar. Esta es la razón por la que se le llama imbécil y por la que constantemente se le excluye y es aislado perdón, se le excluye de unirse a las personas que compiten por la princesa. A priori está señalado, aislado del resto. Esto recuerda el hecho de que en las culturas ritualistas, ciertos individuos fueron apartados de la vida ordinaria de la comunidad, declarados como sagrados y como tales criados y reservados para el único propósito de un día en un predicamento, servir a un propósito ritual específico. Por ejemplo, como la víctima del sacrificio para ser sacrificada ritualmente para la bendición de la comunidad en un rito particular requerido por este predicamento. El hijo menor, al ser secuestrado, recibe un estatus ontológico o lógicamente diferente al de sus hermanos y de todos los demás hombres. Está destinado a ser de un orden completamente diferente. Su fuerza, destino y tarea de la vida se encuentran en otra parte. Salen a la luz en el brillante caballero, que es él, ¿qué es él si no es uno de ellos? Es el tercero de los dos, que es casi lo mismo que la quinta esencia de los 4. Uh-huh. Oye, sí, sí, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención eso, que es que sí, hay en varios cuentos, por ejemplo, en el de la oca, en el del que va a buscar el agua de la vida, el de las, ay, ¿cómo es que se llama este otro? El del bobalicón, o sea, ¿sabes por qué me llama la atención? Porque siempre es el inteligente o el sagazo, el que piensa que es el que fracasa en la misión. Siempre, o sea, yo he visto que siempre en esa situación siempre va a haber siempre siempre fracasa. O sea, no, fíjate que lo que me llama es que no se va tanto como desde el pensar calculante propio sobre, vamos a decirlo de esta forma, lo voy a utilizar nomás como no importa tanto el cuento, lo voy a utilizar como una forma para ilustrar de cómo se da un proceso, lo que es dialéctico o lo que es un proceso en psicoterapia. Porque muchas veces el psicoterapeuta va, ay, sí, yo ya sé tú qué tienes, yo ya sé, vení, yo te curo, vení, yo te mejoro, vení, yo voy a ver qué pasa aquí, pero realmente no hay un compromiso propio con el fenómeno, sino demostrar qué tan bueno es como psicoterapeuta, mostrar que sí es eficaz, mostrar que sí cura, que sí ayuda, que sí mejora, que sí le reafirma el sentido de vida, que sí le reestructura su vida simbólica. O sea, ya sabe
ya es el sagaz, ya es el inteligente, ya piensa que con 4 o 5 preguntas o que con una supuesta fenomenología o con un supuesto interpretar ya sabe lo que está pasando ahí. Pero nos estamos dando cuenta que se queda nomás en el terreno de lo fáctico, de lo positivo, de lo causal y en la función mucho más instrumental. Eso, a mí me llama eso muchísimo la atención, porque si fuéramos a, es decir, que en tanto que hay una función, un fenómeno enfrente, la actitud en este caso es un no saber, porque si tomáramos esta connotación propia, el bobo es que él no sabe ni siquiera con qué se va a encontrar, él no sabe qué va a pasar en el camino, él no sabe en el mismo transcurrir de una propia circunstancia propia de la misión o lo que tiene que desarrollar. Psicoterapéuticamente hablando en relación como terapeutas, no se sabe qué pasa en el consultante o qué pasa en dicho fenómeno. El trabajo es, en tanto hay un proceso que si fuéramos a hablarlo dialécticamente, donde partimos por una sola posición, que en este caso es el síntoma, que a medida que se reflexiona, ¿qué se va mostrando ahí? ¿Qué se va reflejando ahí? El síntoma en sí mismo. Me parece una cosa muy interesante, muy interesante. Quería utilizar nomás los cuentos para, como para ilustrar un poco eso, pero como digo, el cuento no es necesario, sino en tanto que, ¿qué pasa cuando el terapeuta va desde una posición de sagacidad donde todo lo sabe, hasta una cuestión del pensar, del reflexionar y de permitir que el mismo fenómeno vaya negándose a sí mismo en tanto que se va pensando también? No sé, Alejo, qué pensar, no sé si fue que me volé mucho, yo creo que me apasioné y me fui por las ramas. No, no, no te preocupes, John, sí. Todos modos, o sea, que lo ilustras lo ilustras muy bien esta situación que tú dices con tu propia, con tu propia, con propia reticencia a asumir esta situación. Lo que pasa es que, o sea, o sea, es cierto, o sea, el equivocarnos como psicólogos es el pan nuestro de cada día. O sea, no podemos nosotros saber todo el tiempo lo que está sucediendo. O sea, quisiéramos en el consultorio, de repente los psicoterapeutas tenemos la fantasía de saber todo el tiempo, de ser los grandes conocedores del fenómeno humano y poder actuar de forma inequívoca y que nuestras propias intervenciones, ¿sí?, sean, digamos, absolutas en el campo en el campo del proceso psicoterapéutico. Pero no es así, ¿no? O sea, yo te contaba te contaba en alguna ocasión que yo cuando comencé mi camino en la psicoterapia, dando terapia hace ya muchos años, ¿no? Más de 15 años, una de las primeras cosas que yo hacía constantemente era llevar mi libreta, ¿sí? O sea, yo llevaba diligentemente mi libreta, donde yo había hecho una estructura de cuál iba a ser cuál iba a ser el camino de la sesión para la que tuviera posteriormente, ¿sí? Y escribir en ella lo que es de lo más importante de este proceso. Pero nunca me sirvió, o sea, nunca me sirvió porque el camino que tomaba la terapia siempre era diferente al que yo pensaba, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a acostumbrarme a esa situación de que, o sea, uno no puede, o sea, no puede estar, digamos, ofreciendo esquemas previos para estos procesos psicoterapéuticos a los que nos enfrentamos. A la fecha, por ejemplo, ya llevo muchísimos años en que no escribo nada de lo que me dice el paciente. Ni siquiera me ocupo, y esto a lo mejor pudiera parecer preocupante, pero ni siquiera me preocupa si recuerdo bien lo que sucedió en otra sesión, ¿sí? Porque Ay, para yo mí pensé que era el único. no, porque para mí lo importante, sí, ya no es lo que sucedió en la otra sesión. Para mí lo importante es lo que sucede en esta sesión en particular. Y incluso si el recuerdo de un punto clave de otra sesión aparece, ¿sí? Es algo que está sucediendo para mí en la misma sesión en particular. Es mucho de lo que sucede, mucho de lo que pasa,
obviamente yo lo tomo desde la posición de que no lo provoco yo, o sea, no es algo que yo saque o maneje, sino es algo que sucede en el diálogo que tenemos el paciente y yo, ¿sí? Y que promueve que se explicite ese tercero entre los dos, que es el proceso psicológico como tal. Entonces, sí, o sea, completamente de acuerdo contigo, John. No podemos, como psicólogos o psicoterapeutas, caer en la fantasía de que lo sabemos o de que sabemos. Porque si somos fieles a lo que nos dice Giegerich, incluso el proceso, incluso la teoría psicológica se construye de nuevo y nuevamente, ¿sí? Ante cada fenómeno que tenemos enfrente. Entonces, por eso, como tú bien indicas en otros cuentos, el protagonista es un protagonista, digamos, fuera de género, ¿sí? Es un protagonista loco, ¿sí? Loco en el sentido de que está fuera de la posición que los demás esperarían que tuviera. Ujú. Los hermanos, en este sentido, que son, que son gallardos, que son fuertes, que son inteligentes, son hermanos que están bien adaptados a la posición en la que se encuentra. Entonces, están bien adaptados al mundo de la positividad. Pero el mundo de la negatividad, en cambio, es aquel que se contrapone, digamos, lógicamente a los procesos positivos. Y por lo tanto, el hermano idiota, digamos, no está adaptado. Al contrario, la idiotez implica, ¿sí?, que está escindido, su propia posición está escindida, ¿sí? Está en contradicción consigo misma. O sea, por un lado, es el rey en potencia. Pero el otro lado, aún no es el rey en potencia. Entonces, esta decisión y este choque que representan el proceso dialéctico consigo mismo, lo hace que, digamos, no se pueda adaptar al mundo en el que se encuentra. Fíjate que en estos cuentos, el idiota, el bobo, el ingenuo, ¿sí? Al ser diferente a los demás, es llamado, ¿sí? O sea, es ayudado siempre por el otro mundo. O sea, porque eso quiere decir que en el otro mundo está realmente las herramientas que le corresponden a él. Y, digamos, su triunfo en este mundo, se da únicamente bajo la irrupción del otro mundo. O sea, cuando la Cenicienta, hablando de la película, por ejemplo, de la película animada, cuando la Cenicienta llega, perdón, cuando la Cenicienta puede salir de la casa en donde está encerrada, es porque la hada madrina llega a realizar un acto mágico y la saca de ahí. O sea, ella no sale por su propio pie. Tiene que ocurrir un acto mágico, es decir, la incursión del otro mundo en la propia positividad y en la apertura del sujeto. Al final, cuando el príncipe por fin la encuentra, no es sino por la zapatilla mágica, es decir, porque lo negativo se ha hecho presente en lo positivo y lo ha negado. En ese momento, entonces, es cuando en el cuento o en los cuentos el proceso dialéctico ocurre, digamos, de manera abierta, ¿sí? O sea, de manera abierta. Entonces, ya el viejo mundo, digamos, es avasallado por el nuevo mundo, pero ahora, digamos, regresa a una posición primera, pero, ¿sí?, diferente. Porque ahora ya el príncipe, el rey, ¿sí?, y Cenicienta representa el paso o el camino a través del cual la nueva oposición ha emergido como tal. Vamos a ver si después de este viaje vuelvo rey. pero voy a hacer una acotación ahí en eso que vos estás diciendo que me llama mucho la atención.
Y es cuando, acuérdese en la tercera sección, cuando estábamos hablando de prohibida la entrada, y qué pasa, por ejemplo, en estos cuentos, cuando entonces el sagaz ya sabe todo, lo pasa, todo lo vive, entonces siempre va a fracasar en su misión, en ir en búsqueda de, porque entonces o le pasa, o le cortan un pie, o se corta una mano, o se aparece un demonio, una cosa que no lo deja avanzar. ¿Por qué? Porque va con un hecho que ya es positivo, regulado, es decir, con unas preconcepciones fijas, con un entendimiento empírico de ya sabe lo que va a hacer, lo que va a ocurrir y la recompensa que va a tener. Entonces, esas incisiones, por ejemplo, lo que pasa en relación en el campo psicológico, si yo ya sé lo que pasa psicológicamente en el paciente o en un entorno, fracasé. Es decir, psicológicamente fracasé en relación en poder aproximarme dialécticamente al fenómeno. Positivamente, claro, yo puedo decir que estoy haciendo dialéctica, pero ya Gigerich nos mostró en esto que, como la plantea Solomon, es un error también, porque hay una connotación muchísimo más positiva, fáctica, como la hace Solomon, a como la plantea Hegel y a como la plantea Gigerich. Entonces, eso va a hacer que inicialmente a poder aproximarnos psicológicamente al fenómeno en un primer momento o a ver ¿qué pasa ahí? Va a haber un fracaso de antemano, porque ya se sabe, ya yo ya todo lo tengo sabido, ya todo lo tengo presupuesto y ya eso va a indicar un fracaso inicial en lo que significa aproximarse psicológicamente a un fenómeno, porque ya todo lo sé, entonces va a haber un fracaso inicial. Por eso es el bobito quien es capaz, por ejemplo, en el cuento de los tres príncipes, del Bobalicón, si no me acuerdo bien si es el de Bobalicón, Bonfran le hace eso una lectura muy reducida al cuento. Pero entonces, es decir, que le posibilita el Bobalicón, a diferencia de sus otros hermanos que van y buscan por allá a princesas y las traen para decirle al rey para poder a ellos hacerse con el reino, ellos lo hacen desde una connotación fáctica, sagaz, intelectual positivista de que ya sabe cómo pueden engañar al padre. Dicho de otra forma, ¿cómo pueden engañar ellos el fenómeno psicológico para que se acomode a mis necesidades, a lo que pretendo, a lo que yo quiero, a mis objetivos? Porque se ve desde esta forma, mientras que el bobalicón en su connotación va entonces es al propio reino por allá un hueco, oye, está pasando esto, pasa lo uno, y no más que es una propia necesidad de verse enfrentado a lo que él no sabe, él no pretende absolutamente nada, ni una riqueza, ni lo que él pretende alcanzar, sino es poder hacer lo que humanamente está dentro de lo que él no puede hacer, pero que no se sabe, pero ni con un objetivo claro específico de lo que va a ocurrir. Los otros, los príncipes, los sagaces y esto ya la tienen clara de lo que va a ocurrir, lo que pretenden. El bobalicón, el bobo, el que menosprecia, no tiene ni idea de lo que va a pasar ni lo que va a ocurrir y no tiene ningún objetivo. Si lo fuéramos a pensar psicológicamente, si ya nosotros vamos con un objetivo, claro, inicialmente pensar psicológicamente de por sí ya va a haber un fracaso porque ya vamos con un montón de presupuestos fijos, cerrados, a lo que yo pretendo que el fenómeno se me acomode, a lo que yo pretendo que el cuento de hadas, que el mito, que el síntoma se me acomode, a mi objetivo, a lo que yo pretendo, a lo que yo busco. Pero que psicológicamente, como siempre como nos lo muestra Giger, que por ejemplo, yo digo inicialmente a mí, yo digo que a vos también, Alejo, nos mantiene como una situación como de angustia, como que no sabes, no lo puedes saber, tienes que hacer el trabajo, tienes que estar ahí una y otra vez y enfrentarte a esa situación cuantas veces sea, o sea, que cuánto eso se va a desregar, porque si ya vas con objetivos, entonces lo haces desde lo fáctico, desde lo positivo. Y frente al fenómeno, la posición inicial del no saber, del que usted no sabe, o a medida que usted se va adentrando en el propio fenómeno, el propio entendimiento de lo que usted cree caer y todo eso se va diluyendo, es poderle dar paso a lo que realmente psicológicamente está ocurriendo ahí, en esa contradicción o eso que dialécticamente puede que se dé o puede que no se dé. Eso también es muy fuerte. Hay que hacer una acotación ahí. Hay que hacer una acotación ahí. No es igual. Hay que tener cuidado en no confundirnos nosotros como sujetos empíricos con los personajes del cuento. ¿Sí? Por ejemplo,
los personajes en el cuento, los personajes sagaces, que están bien adecuados a su propia posición, tienen que estar donde están. O sea, en ellos no hay un error, es decir, ellos no están equivocados o no son diferentes, porque recordemos otra vez, todos los personajes del cuento son el mismo, ¿sí? Entonces, los personajes sagaces, los personajes bien adecuados a su posición, tienen que estar ahí, tienen que ser así. Nosotros como psicólogos, cuando asumimos el papel de hombres sagaces, ahí sí, ya hay un problema particular, porque ahí nosotros no tendríamos por qué partir de esa situación. No somos nosotros parte de ese proceso anímico, ¿sí? Digamos, nosotros ya lo que estamos haciendo es incurriendo en un error. Es decir, en el cuento el error es parte de la dinámica. En la vida real, el error, ¿sí? Es o puede ser, entre tantas cosas que puede ser, una manera de no enfrentar el proceso anímico. Entonces, sí, es decir, tenemos que tener cuidado en no recoger lecciones de los cuentos, porque no es, o sea, los cuentos no nos dan lecciones a nosotros acerca de cómo tenemos que ser nosotros como Sí. terapeutas, al contrario. El cuento nos guía, pero no nos guía como si nos hablara de nosotros mismos, sino que nos da pautas para que nosotros pensemos sobre él. Y ese pensar sobre él representa nuestro propio camino pedagógico para ser psicólogos, ¿no? Ok, entonces, ¿seguimos, John? Hágale, hágale. Muy bien. Dice, sigue diciendo Giegerick. Esta intuición conlleva una consecuencia importante. Visto lógicamente, es decir, si dejamos atrás el modo de representación mental y pensamos lo que está sucediendo aquí, los esfuerzos de los hermanos mayores y los logros del hermano menor no son independientes entre sí, paralelos, separados, para, intentos relacionados con la misma tarea con diferentes resultados. Están conectados, de hecho, estrictamente idénticos y dialécticamente. Sin sus hermanos mayores, el menor, al menos, en la medida en que es el caballero de oro, no existiría en absoluto. Sin el fracaso total de los dos hermanos al subir la montaña, el caballero dorado no podría aparecer. Su fracaso es la condición previa indispensable para su éxito. Pero no solo eso, más bien, su éxito simplemente saca a la luz lo que es intrínsecamente su fracaso. Sí, esto es genial, ¿no? Y nos lleva, nos hace pensar, bueno, yo creo que también a ti, John, te hace pensar, porque lo conoces, en el gato, en el gato de Uther y la serpiente de Midgard, ¿no? Cuando Thor alza al gato de Uther y fracasa, ¿sí? Precisamente el fracaso es lo que le permite acceder a la dimensión de la serpiente de Midgard. En ese sentido, el fracaso, ¿sí? No solamente es fracaso y ya, sino que a la vez el fracaso es la resolución del mismo fracaso. Sí, fíjate que, y ahí en esta situación es lo que me llama tanto la atención, es esa situación cuando se piensa que las concepciones fijas en relación o el entendimiento fijo en sí mismo que a pesar del fracaso piensa que ha triunfado, no es como lo pretende Torque en este caso, como con esas situaciones, es decir, de que realmente porque no fue capaz de levantar la serpiente. O sea, de por qué no fue, perdón, porque no fue capaz de levantar el gato. Entonces, a lo que Loki el otro día le dijo, es que no estabas levantando el gato. Estabas intentando levantar, era la serpiente de Midgard, la que abrazaba toda la tierra. Y que no lo vamos a hablar aquí, pero ahí es una crítica que también le hace precisamente a Hillman, que no la vamos a tocar aquí, pero que es en esa situación, aunque yo lo veo que inicialmente el contacto con el fenómeno el entendimiento es un fracaso porque no se sabe, no se puede pretender tener esas concepciones fijas
frente a un fenómeno o ante determinados temas, sino en que tanto se va reflexionando y ese fracaso se enfrenta a sí mismo una y otra vez, se vuelve en su propia resolución. Y que eso lo dirá el tiempo, lo dirá ese propio gestar que se va haciendo interiormente, que se va haciendo dentro del propio entendimiento, pero es un gestar que no va dentro de las resoluciones o posibilidades egoicas. Así es, así es. Ok, sigue diciendo Jägerich. Como señalé, el particular fracaso de los dos hermanos representa no solo la negación, sino que es en sí mismo también la negación de la negación. Para entender cómo es esto, debemos de nuevo quedarnos simplemente en el modo de imaginar. Imaginar mentalmente. Perdón, perdón, de nuevo, no quedarnos simplemente en el modo de imaginar. Imaginar mentalmente, sino pensar en lo que está sucediendo a los dos hermanos y a todos sus compañeros combatientes en la montaña resbaladiza. Resueltamente persisten, todo el día tratando de subir la montaña, y persistentemente se deslizan hacia abajo, mostrándonos esto. La narración representa en términos imaginarios la dialéctica autocontradictoria de un solo movimiento, un movimiento que es continuo y al mismo tiempo un movimiento ascendente y descendente. Si son ambos a la vez, ¿qué significa esto y qué le hace al movimiento? Debido a que el movimiento persiste y sin embargo se contrarresta simultáneamente, el movimiento ascendente se desliza, por así decirlo, en sí mismo. Es forzado a volver a sí mismo en la terminología lógica. Se refleja a sí mismo. Está interiorizado, no en la persona que intenta ascender, no en su interior, sino interiorizado en sí mismo. Uh-huh. Entonces, yo aquí les pido que se queden con esta palabra de interiorización. Es muy importante que la entendamos. Acuérdense que la psicología que propone Jägerich se llama la psicología como la disciplina de la interioridad. Entonces, eso quiere decir que la interioridad y la interiorización representan para Jägerich la parte más importante del análisis psicológico. El interiorizar, ¿sí? El proceso de interiorizar un fenómeno implica, vamos a decirlo así, a grandes rasgos, el adentramiento del propio fenómeno en sí mismo, de tal manera que este ir hacia adentro permita que el fenómeno emerja. Es obviamente en los términos, en el término del sentido común, esto es una locura, pero estamos hablando en términos lógicos. En ese sentido, ¿sí? Lo que es exterior en el fenómeno se ha de convertir en el centro del mismo. Y lo que es el centro del fenómeno se convierte en el exterior. Ya lo habíamos dicho en otra parte. Lo que es piso se convierte en techo. Esto implica que entonces este movimiento continuo de las características y específicas de algo que se nos aparece va emergiendo, va convirtiéndose en el interior del mismo, ¿sí? Es lo que en algún momento llamará Jägerich la sublación, ¿sí? La sublación como ese proceso de interiorizar la positividad para poder hacer emerger el concepto inherente dentro del mismo fenómeno. Pero eso solamente puede hacerse a través de la interiorización de lo positivo. ¿Sí? Es decir, no podemos hacer psicología si no es a través del mundo. O sea, el mundo es el que nos permite hacer psicología. O sea, no, por eso, de repente, John, cuando achacan a Jägerich un pensamiento abstracto allá en el mundo de las ideas y alejado del mundo, es lo más ridículo del mundo. Sí. O sea, porque en realidad lo que está haciendo Jägerich es, digamos, a través de su análisis concienzudo del mundo y de sus particularidades, intentar desentrañar la lógica que hay en ese mismo mundo, ¿sí? Y que representa la verdadera estructura de lo positivo en lo que nosotros estamos acostumbrados a morar. Sí, por eso se llama alma en lo real. O sea, es que es en lo real en tanto un síntoma que es una connotación corpórea, que está ahí, que es en el cuerpo, pero que no depende del individuo,
O sea, nosotros vemos el sistema, el sistema económico que a nosotros nos condiciona y nos mueve. Eso lo vemos, pero lo podemos elegir, cambiar o mover, no, se impone porque en sí mismo eso tiene su propia lógica, tiene su propio despliegue que no depende del humano, o sea, es alma en lo real en tanto que lo vemos. Es real el movimiento económico que se da en las bolsas, es real el síntoma, es real el desarrollo de inteligencia artificial, es real el mundo informático en el cual nos encontramos, pero depende de cada uno, no, de nosotros no. Eso depende es en tanto que es real, pero que tiene una connotación que es lógica y abstracta por sí misma. Es que Gigerich no es que lo haga así, sino es que el propio fenómeno tiene esa misma connotación propia y abstracta. Es que lo lógico, el pensamiento se da en un plano que es abstracto, pero es que nosotros cómo vamos a hablar de conciencia. A ver, pues muéstrame pues dónde está la conciencia. A ver, ¿dónde está? O sea, la única forma en que se puede aproximar eso es a través de esa, como es algo abstracto, es dentro de sus propios términos, es decir, dentro de una lógica, dentro de una forma de pensar que en tanto se interioriza, va desplegando el concepto, va desplegando aquello que se está dando ahí, pero que no es de otra forma sino adentrándose, porque ¿qué pasa? Que muchas veces la misma conciencia va a tender a irse por las ramas, porque ese proceso de adentrarse dentro de un fenómeno se le dificulta mucho, entonces necesita imaginar, necesita irse a los mitos, a los cuentos de hadas, necesita ir donde la amiguita, por allí, por allá, porque en el poder centrarse en una sola cosa, en algo concreto, en eso real, y mirar lo que está pasando ahí, es muy complejo, es muy difícil, porque, bueno, para mí, cuando en su momento yo empecé a estudiar a Gigerich, yo me acuerdo que eso lo conversaba con vos en su momento, que para yo poder pensar tenía que poner una imagen, tenía que traer un mito, tenía que traer un cuento, pero me decían, no, no es necesario, tienes que ir en tanto sea así. Claro, porque va a haber un momento en el cual la misma conciencia también se va a ir como dispersando, pero entonces, en tanto que Gigeres dices que es una interioridad, porque es algo urobórico que vuelve a sí misma una y otra vez, es porque es el fenómeno consigo mismo, es ese alma en lo real, ese síntoma consigo mismo, es el movimiento de la economía, lo que se está dando ahí es consigo. Gigeris es que no, Gigeris porque no es economista ni nada de eso, sino que él ve, o sea, él ve en esos movimientos un proceso lógico que se está dando ahí. Él ve en eso, pero no es que le estudie economía, a él le interesa lo que psicológicamente se está dando ahí y que no depende del humano, sino que esa conciencia comunal que determina a todos. O sea, si la economía se jode, nos jodemos todos. Si se jode la internet, nos jodemos todos. ¿Te imaginas donde haya un cataclismo donde se caiga toda la red mundial de internet? Te vuelve un caos. Y nos afecta a todos, a todos. Y eso es lo que constata Giger, es lo que no pasa ni con los dioses, ni con los mitos, ni con los cuentos de hadas, que en su momento fueron verdades, pero ya no lo son. Eso no afecta a la conciencia comunal. Yo no sé cuándo se nos va a mandar un rayo a ver si nos condiciona o eso va a determinar. Que en su momento lo fue, pero ya no lo es. Lo mismo porque ese propio proceso de interiorización que ha hecho la conciencia consigo misma está en otro estadio muy diferente. Y eso me parece a mí supremamente importante porque Gigerich analiza un fenómeno, es un fenómeno en lo real, es el alma en lo real. Y claro, y que él dice que piensa que es abstracto porque es que el fenómeno en sí mismo es abstracto. ¿Y cómo se llega ahí? A través del pensamiento, a través de esa connotación de negación, como él lo plantea. Porque es que la imagen se queda a un límite, la imagen tiene un límite al ego, porque la imagen permite divagar demasiado, pero el pensamiento no da esa posibilidad porque si es en ese fenómeno, es ahí, es con esa situación, con ese fenómeno en particular, con sus propias características, como diría Gigeris, con su propia mismidad y calidad, nada de afuera, porque lo que me llama mucho la atención es cuando se hace este fenómeno de extrayección, cuando le queremos poner un objeto de afuera, metérselo al fenómeno, el mito, el cuento, el relato, una cosa, otra, pero lo que él nos está diciendo, que si es un alma en lo real, es que el fenómeno lo tiene todo de sí mismo y no hay que poner cuentos. Me fui. Muy bien, seguimos. El movimiento ascendente
no se detiene simplemente. Los hombres no se rinden, no se dan vuelta y vuelven a casa frustrados, habiendo concluido por su experiencia que esta es una empresa imposible y por lo tanto inútil. Esta sería la simple negación del movimiento ascendente. No se quedan así como lo hace Sísifo, ejemplificando la afirmación de Hegel. Ahí esta afirmación es muy bonita. Pero la vida del espíritu no es la vida que se aleja de la muerte y se mantiene intacta por la devastación, sino más bien la vida que lo soporta y se mantiene en ella. El movimiento ascendente, en este sentido, no es cancelado por la negación, no es dado hasta por completado. Se mantiene en su negación y en este sentido es la negación de la negación. El movimiento ascendente se dice a sí mismo, no importa el deslizamiento hacia abajo, no sucumbas a la negación, pero no la evites, huye de ella, protégete de ella, perdón, huye de ella, protégete de ella. Más bien, no te protejas de ella, más bien, exponte implacablemente, permitiendo que haga su trabajo sobre ti. Uh-huh. Aquí le alteré un poco la traducción porque está un poco raro. Pero bueno, es el punto, es el sentido, es decir, lo que nos invita en esta situación, obviamente los hermanos cuando estaban en el proceso de subir la montaña podrían haber dicho francamente, esto es imposible, entonces, pues, ¿para qué? Mejor hay que regresarnos a nuestras casas, ¿sí? Vivimos tranquilamente y nos olvidamos de la montaña resbaladiza, ¿sí? De una princesa a la que nunca vamos a alcanzar. Sin embargo, los hermanos continúan, se empecinan en tratar de subir a la montaña, y esta propia necedad de mantenerse en el fracaso es lo que permite que la nueva posición emerge, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacen ellos, en lugar de echarse para atrás, como decimos aquí en México, ante las dificultades, es quedarse en la misma dificultad y permitir que esa dificultad haga su trabajo en ellos en particular. Uh-huh. A mí me recuerda esto, John, me recuerda mucho la formación en psicología o en psicología junguiana, ¿no? Yo recuerdo que en muchas ocasiones por ejemplo, en alguna formación que yo tomé, yo le comentaba a uno de los profesores, porque sabía de la capacidad argumentativa del profesor, oye, ¿por qué no nos presentas textos más complejos? ¿Sí? ¿Por qué te quedas con esta superficialidad que es lo que se está viendo y no profundizamos más? La respuesta de este profesor, ¿sí? Era porque los alumnos, ¿sí? Se van a asustar. Ajá. Es decir, porque los alumnos o sea, apenas comprenden esto que estamos viendo y ya les causa mucha angustia. Qué terrible, ¿no, John? O sea, qué terrible que la angustia sea un factor para echarnos para atrás en el punto de la comprensión. Uh-huh. Cuando yo daba clases en la universidad, mis alumnos se asustaban. Yo veía su angustia por la no comprensión de la situación, de lo que estábamos viendo. O sea, yo les decía, me trato de bajarme lo más que puedo hacia un nivel de comprensión, digamos, pedagógico. Pero la tarea de cada uno de nosotros en este proceso es tratar de estar a la altura de lo que estamos nosotros estudiando, porque si no, lo que vamos a acabar haciendo es acudiendo a manuales y a instructivos, a folletos, para poder entender procesos complejísimos. ¿Cómo puedes entender la obra de Freud, John, a través de leerla en un manual de psicología, de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? O sea, con un divulgador de Freud. O sea, ¿cómo vas a poder entender la psicología de segunda mano? O sea, es como si de repente
alguien masticara la comida para ti y tú tragaras de esa comida masticada. O sea, además de asqueroso, es una posición realmente floja del proceso. O sea, porque no nos permite a nosotros como pensadores, como psicólogos, ensanchar la complejidad de nuestra propia mente. Y obviamente, si yo no ensancho la complejidad de mi propia mente, si no hago mi mente más compleja, ¿cómo voy a poder atender la complejidad que se me presenta? Lo que voy a hacer, obviamente, es reducir todo lo que se me presente a la complejidad limitada con la que yo me formé. Por eso te digo, cuando en un lugar te dicen, ¿sí? O sea, cuando en los lugares de formación les facilitan a los alumnos el proceso para no angustiarlos, ¿sí? Lo único que están haciendo es enseñarles enseñarles que el miedo es una forma, digamos, útil de poder detener su propio proceso de formación. O sea, el proceso de formación, John, no implica cuántos conceptos yo aprendo, cuántos libros yo leo, cuántos artículos yo recolecto y tengo guardados. Ajá, o sea, eh, mm, cuando yo era joven, John, cuando yo era joven leía muchísimo, Cuando era muchísimo. joven, todavía está Sí, joven, hermano. bueno, bueno, cuando era más joven, digamos, ¿no? Cuando era más joven leía muchísimo, ¿sí? Ahora ya casi no lo hago. Ahora leo muy poco. Me quedo en párrafos específicos durante días incluso, atendiendo a lo que está ahí, porque es una forma diferente de comprenderlo. Ujú. Entonces, a los alumnos ni siquiera se les aplica esta dificultad para poder formarlos. Bueno, y así estamos, John, con un ejército de psicólogos cuya cuyo abordaje, perdón, de los fenómenos psicológicos es tratarlos de la manera más sencilla posible, porque también ellos hacen lo mismo con sus pacientes, ¿sí? Es decir, no quieren angustiarlos. No, pues es que la universidad pierde clientes, si los angustia la universidad pierde clientes, se aburren, porque claro, no, es los más masticaditos, es los sencillos, que ellos necesitan mantener clientes, es que la universidad es un negocio, si sus clientes se van, ¿cómo quedan? Y por eso, ahí como dices que nazi, como decías que nazi, salen sacerdotes, son los psicólogos, son sacerdotes con título, porque salen predicando la estrechez mental que aprendieron en la universidad, las 5 o 6 técnicas, los 3 o 4 manuales, inteligencia emocional de Goleman, lo de la terapia que está, las técnicas de cognitiva conductual, y listo, y eso les sirve. Ya se uno ve todo el tiempo. Más, de hecho, si van a las formaciones, a las formaciones de psicoterapia, a las que uno digo, bueno, ¿y cuándo nos van a enseñar técnicas? ¿Cuándo nos van a enseñar pues a esto a practicar? ¿Cuándo no nos den tanta teoría? Denos las técnicas, denos las estrategias. Sí, 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 sí. Y a lo que uno ha llegado, o al menos yo comparto lo que vos decís. A mí me gusta mucho esto, lo decía Rollo May. Rollo May decía que su técnica era no tener técnicas. Y realmente en el proceso propio de angustiarse, porque uno se angustia, yo con los consultantes y yo, usted sabe, y yo, no, yo no sé. Entonces, no, pues yo qué voy a saber, vamos a entrarle a ver qué está pasando. Pero en el mismo fenómeno también se va dando en algo en el por sí mismo. Y eso a mí también me llama mucho la atención. Claro, aquí no queremos tampoco entrar antes de que nos empiecen a criticar, es que nosotros no somos psicologistas o que negamos otras situaciones de orden físico ni nada, porque sabiendo que si hay una patología o algo muy fuerte también, obvio que se actúa de manera inmediata también inicialmente, obvio que se siguen ciertos protocolos establecidos por ley, pero también en su momento también se le entra también a lo que es trabajar psicológicamente con las dinámicas o con el fenómeno con las que va llegando el propio consultante también, con esa alma en lo real, que eso es lo más bonito. Y entonces, eso a mí me llama mucho porque a usted pasa lo mismo, yo dejé de utilizar técnicas, de aprenderme recursos y eso, porque
como nos diría Hillman, hay que tener esa fe psicológica en el fenómeno de que hay algo que por sí mismo se va gestando ahí. Pero yo sí, yo hace que, como decías vos en ese escrito, me da culpa también. También trabajé el niño herido, constelaciones familiares, cerrando las gestas, trabajando el niño interior. Yo me sé todas esas técnicas de memoria y todo eso lo aprendí, pero ya en su momento, a medida que iba profundizando en el pensamiento de Giger y Sinegiman, todo eso por sí solito eso se iba cayendo. Ni siquiera uno va a decir egóicamente, va a dejar esto, no, por sí mismo eso se va cayendo. Y eso es algo que también, ¿por qué? Porque el pensamiento mismo se empieza a complejizar muchísimo más y te das cuenta que todos estos recursos externos o meterle un objeto de afuera al fenómeno es reducirlo también o quererlo acomodar a mis necesidades o al objetivo propio que yo tengo como terapeuta o a las necesidades que tiene el consultante, más que atender lo que realmente está pasando ahí. Muy bien. Seguimos entonces. Sigue diciendo Giegerich. ¿Qué significa concretamente aquí negación de la negación? Debido a que el deslizamiento hacia abajo, es decir, la negación, se niega en sí misma, no deshace el movimiento ascendente por completo o como tal. Este último precisamente se mantiene a pesar de estar negado. Sigue siendo una progresión, un avance. Sin embargo, tampoco se mantiene indemne en su forma anterior, sino solo como negado. El movimiento, en lugar de ser negado por una fuerza externa, se ha vuelto negativo para sí mismo y dentro de sí mismo, es decir, contradictorio en sí mismo, una progresión recursiva. Ha sido completamente bautizado o empapado en negatividad e impregnado de ella. En lenguaje alquímico, ha sido putrefacto, fermentado y corrompido, pero ipso facto también sublimado, destilado, vaporizado, convertido en espiritual. Por lo tanto, lo que la negación niega es sólo la comprensión literalista, externa, positiva, fáctica de un progreso. Al más allá, toda la imaginación espacial de moverse hacia arriba o hacia abajo, el espacio externo y extensional se deja atrás por completo. Al forzar el movimiento en sí mismo, la negación de la negación, del movimiento hacia adelante, crea y abre para la mente que experimenta una dimensión totalmente nueva e inesperada, un no espacio, un espacio lógicamente negativo, el espacio intencional de interioridad o el alma de la trascendencia verdadera y real, que es verdadera y real, porque ya no se imagina como una positividad allá afuera en el más allá, o para el caso, como una positividad en nosotros mismos, nuestro interior, en el más allá de nuestro inconsciente. Uh-huh. A ver, este párrafo en particular es complejo, es complicado. A mí me gustaría detenerme un ratito aquí en este párrafo para poder tratar de entender qué es lo que nos está diciendo Giegerich con esto, ¿sí? Él comienza diciéndonos, hablando, nos va a decir en este párrafo a qué se refiere con la negación de la negación. Uh-huh. Ya lo hemos visto en varios ejemplos. Entonces, lo que nos dice él es que precisamente el movimiento ascendente en el fracaso de los hermanos no es que no ocurra, ¿sí? O sea, no es que el movimiento no se pueda llevar a cabo, sino que en el fracaso, precisamente el movimiento ascendente se lleva a cabo. Se sigue llevando a cabo, pero de una manera distinta. Porque en el mundo de la positividad, hay que entenderlo así, es el mundo de los objetos naturales, el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, el del sentido común, el que vemos cotidianamente y con el cual estamos acostumbrados y en el cual nos hemos adaptado en nuestra propia posición reflexiva. Entonces, el fracaso, sí, no es un fracaso solamente en el mundo de la positividad, sino es el fracaso del propio estar adaptado al mundo de la positividad, perdón. Sí, o sea, el fracaso no no ocurre solamente como una situación en el tratar de subir la montaña resbaladiza,
sino que el fracaso en el subir implica a su vez, ¿sí? Que el subir, ¿sí? O el llegar a la montaña resbaladiza no ocurre en el mundo donde los hermanos mayores están tratando de subir. Ujú. Pero sí ocurre. Es decir, no es que ya deje de ocurrir, sino que ocurre, pero en una nueva dimensión de la experiencia. Esta nueva dimensión de la experiencia es lo que Jäger llama la negatividad lógica. Ujú. Es decir, ocurre ya en el mundo de lo conceptual. La llegada del hermano, ¿sí? Bobo, del hermano tonto, hacia la princesa para recoger las manzanas que le manda, solamente puede ocurrir porque en el mundo de lo positivo los hermanos han fracasado. Ujú. Y precisamente cuando el hermano tonto puede triunfar es porque precisamente lo que había fracasado, que era el subir, se realiza precisamente en el hermano, porque el hermano, digamos, porque del hermano emerge la posición lógica de lo que es negado en el fracaso. Esto es complejo, esto es complicado. Sí, yo entiendo que puede ser difícil entenderlo de primera vez, pero por cuestiones de tiempo, me parece que hay que revisarlo constantemente. No se preocupen, de todos modos lo vamos a seguir viendo constantemente en la obra de Giger, que el movimiento dialéctico es una constante. Sí, Pero este artículo en particular nos adentra sí. en tratar de entender precisamente lo que está sucediendo ahí en ese proceso dialéctico. Yo creo que lo puedo explicar, yo creo que más sencillo, creo. En la negación absoluta, cuando nos hablas que nos habla de la negación de la negación, es que no es ni lo primero, es decir, el primer momento que el rey dice no pueden subir y el intento que ellos dicen que niegan no pueden subir, entonces se das cuando ni es ni lo uno ni es lo otro, sino que ya son las dos interiorizadas desarrollándose en el bobalicón. Es decir, que tanto las dos posiciones son negadas para que surja la nueva. Ok. El, en este sentido, sí. Vea, Entonces, sí, yo, dime. lo que pasa es que yo lo puedo poner con otro ejemplo, pero no, me saldría de contexto, te lo cometo tras bambalinas para a ver si no era que está muy equivocado. Pero yo en ese sentido, lo que es la negación de la negación, yo lo pondría así, no es ni la una ni la otra, son ya las dos interiorizadas que se dan dentro del lecón y dan un paso a la negación absoluta, en tanto que ya el entendimiento ha llegado a sí mismo, es decir, donde ya está, donde ya puede llegar. Es decir, cuando se muestra esta connotación psicológicamente, es decir, el propio logos que está ahí, el pensamiento vivo. Ok, pues Sí, ahí es que está. sí. Ahí está, es la dificultad de esto. O sea, como ustedes pueden ver, tratar de responderlo imaginalmente es difícil porque no se puede adaptar a esa situación. Ujú. Tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de dos posiciones, ¿sí? Nos imaginamos nosotros que hay dos situaciones diferentes. Ujú. Y no es así. Sí. La primera posición y la segunda posición de la que habla John no son otra cosa sino la única posición que hay. Ujú. O sea, no es que las dos estén interiorizadas, es que la interiorización es la interiorización de sí misma. Ujú. Entonces, el concepto que emerge, o sea, digámoslo así, vamos a decirlo de manera muy, 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 muy vaga en este punto. Ajá. El fenómeno tal como se nos presenta, ujú, deja salir a través de la inmersión de sus propias características en sí mismo la esencia del fenómeno. Ujú. O sea,
Con eso quédense, eso piénsenlo. El ejemplo de Gehrig hasta cierto punto es muy claro, ¿sí? O sea, realmente no deja lugar a dudas en este sentido, pero tenemos que regresar una y otra vez. Entonces, si ustedes pueden leer el texto y escuchar nuevamente la plática, les va a quedar un poco más claro acerca de lo que está hablando Gehrig aquí. Bueno, de todos modos, obviamente, acuérdense que si hay alguna duda, nos ayudan ustedes al preguntar acerca de este proceso, a nosotros tratar de hacer más entendible lo que está sucediendo en esta lectura. Pues seguimos entonces. La trascendencia, la interioridad o el alma no existen como realidad positiva. No son parte o región especial o una región especial del mundo empírico. Se producen solo mediante un acto lógico, mediante la negación de la exterioridad, del espacio como tal, negación que a su vez solo es posible mediante la negación o autocontradicción de un avance apasionado. El paso a la trascendencia, siendo absolutamente negativo, no es un remontar cada vez más alto, más allá de la tierra y más allá de las nubes al espacio exterior. Por el contrario, dado que es un movimiento negativo, frustrado, se queda quieto. En algún otro texto, Gehrig dirá que por más que salgamos del espacio, ¿sí? Es decir, decía, me parece que era Yuri Gagarin, cuando llegó al espacio, que por más que buscó, no encontró en ningún lugar a Dios. Lo cual implica precisamente este malentendimiento que tiene el sentido común de los conceptos como procesos negativos, ¿sí? Porque obviamente por más que vayamos al espacio exterior, no vamos a encontrar nunca a Dios, porque la experiencia y la vivencia, ¿sí?, de lo divino, no ocurre en el espacio, no ocurre en el cielo, sino que el cielo, el topos Uranos, el Olimpo, no eran otra cosa sino una representación de algo que ocurría en la tierra. El rayo que caía era Zeus, ¿sí? O sea, no era que Zeus mandara el rayo. Para nosotros Zeus mandaba el rayo, pero en las épocas míticas el rayo que caía era el mismo Zeus. En la realidad en la que nos encontramos, en nuestra cotidianidad, ocurría un trance que era la representación del Dios que pasaba. El Dios era el trance, el Dios era la irrupción en ese punto. ¿Sí? En las épocas ritualistas, por ejemplo, el golpe del hacha, ¿sí?, en la criatura sacrificada era el Dios. O sea, no es como para nosotros, es decir, que el Dios está allá arriba observando todo como si fuera un boyero que quiere ver al mundo cómo le rinde culto. No, el Dios ocurre en el momento del acto. En el Entonces, momento del ricto. así es, o sea, en las culturas precolombinas, por ejemplo, en particular en la cultura mexica, por ejemplo, en México, en el momento en que los sacerdotes arrancaban del pecho, ¿sí?, de los soldados, digamos, capturados, arrancaban el corazón y lo ofrecían al Dios. No era el Dios solamente que estuviera allá arriba, sino precisamente el arrancar el corazón del pecho era el Dios. Entonces eso nos tiene que quedar claro en ese sentido, porque ahí en el proceso mitologizante, obviamente esto ocurría de forma imaginal, el Dios ocurre en el acto, ¿sí? El Dios está en la positividad, pero a la vez niega esa positividad a través de una narrativa en específico. Ahora, lo que nos está diciendo Gehrig es que esto ocurre, ¿sí?, en cada fenómeno, pero de manera lógica. La emergencia del concepto es como el sacar del pecho del sacrificado el corazón para ofrecerlo. Pero lo que sale aquí no es ningún corazón, porque el corazón ocurría en la positividad. Lo que sale es precisamente la lógica,
¿sí? Del mismo fenómeno, ajá, como la emergencia que ocurre en el adentramiento, en la interiorización de lo positivo. Sí, 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 fíjate que me llama eso precisamente mucho la atención, es por un hecho de que eso no sea en el plano de lo imaginal, para poder ver que se está en el propio concepto. Es decir, nosotros podemos partir, por ejemplo, Alejo, de esta situación de sintomática de de una patología X. Entonces, inicialmente la vemos imaginal, pero si a medida que vamos a interiorizando en esa situación, vemos que es el propio concepto que está ahí, hablando a través de esa imagen. O sea, inicialmente es la imagen, pero la imagen divaga mucho, pero es el propio concepto vivo ahí desplegándose. Eso es lo que está enredado en esta situación sintomática y ahí, pero en tanto que es el propio concepto ahí que se está dando, que se está desplegando, que está vivo. No es ni lo uno, es ahí donde quiere apuntar Gigerich y eso a mí me parece muy importante. O sea, si solamente nos quedamos, como lo plantea Hillman inicialmente, con la imagen, entonces eh, el concepto que está ahí vivo, potente, eh, no lo estamos captando y es a lo que llega Gigeris cuando rompe la imagen, la perfora para mirar que realmente sí, la imagen es concepto, en tanto también da la posibilidad, es que es lo uno y lo otro a la vez, no están separados, porque inicialmente el concepto va a este lugar es a través de la imagen, pero hay que superar la imagen. Ok. Igual y si les puede quedar más claro con esta situación, a lo mejor les sirve. Fíjense que a mí me sirvió un ejemplo que ponía Paul Watzlawick en su libro Teoría de la Comunicación Humana, muy interesante. Él decía que como psicoterapeutas lo que hacemos es observar un juego de ajedrez, pero sin saber las reglas y sin saber el porqué de los movimientos. Entonces nosotros a través de la observación constante vamos infiriendo cuáles son los movimientos y las reglas que ocurren en ese proceso. Nadie nos dice las reglas, nosotros las tenemos que inferir en ese punto. Pero como ven ustedes, el ajedrez, ¿sí? Las figuras del ajedrez no son las reglas del ajedrez, pero sin embargo, las reglas le dan movimiento a esas figuras. Bueno, podríamos decir que nosotros cuando hacemos psicoterapia hacemos precisamente eso, ¿sí? A través de la observación de lo positivo, permitimos que en el movimiento constante y en la reflexión sobre esos procesos que se nos van presentando, podamos atender las reglas, ¿sí? O lo llamará Hegel, la sintaxis, ¿sí? De estos procesos que son superficiales hasta cierto punto, que son semántica. Entonces, estas reglas, ¿sí? Obviamente no están en ningún lado. Uh-huh. Es decir, en el juego de ajedrez las reglas pueden estar en un manual, pero si tú buscas las reglas entre las piezas del ajedrez, no están, ahí no se encuentran. Las reglas están implícitas en el juego del ajedrez. El juego del ajedrez, podríamos decir, es la conjunción, ¿sí? La unión y la diferencia entre las piezas, ¿sí? Del ajedrez y las reglas del mismo. Uh-huh. E incluso podría
Ya está. Ya, 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 ya. Perdón, tuve un problema ahí con la computadora, se me reinició. Sí, bueno, sí se me había hecho Ah, raro que me quedé ahí como... sí, se me quedó la pantalla. Sí, Bueno, el punto era ese entonces, John, lo que te decía, es decir, el juego de ajedrez es la unidad y la diferencia entre las reglas del ajedrez y ¿cómo se llama? Y las piezas que están además configuradas en base a las mismas reglas. Bueno, a lo mejor con esa imagen nos queda un poco más claro a qué nos referimos con esta situación. Lo que queremos que emerja es precisamente que siga el movimiento de las piezas del ajedrez. Pero para seguir ese movimiento en las piezas del ajedrez, necesitamos adentrarnos y dejar que emerja la regla, porque el peón se mueve solamente de cierta manera, el alfil de otra, y el caballo no se mueve como una reina, ni la reina se mueve como una torre, ¿no? Entonces, en el sí, entendimiento de eso, nosotros alcanzamos conceptualmente, ¿sí? El proceso de jugar ajedrez. sí. Yo les pongo también esta otra imagen, es un ejemplo. Cuando nosotros estamos con el síntoma, en este caso es dejar que el síntoma se exprese bajo sus propias reglas, bajo sus propias condiciones y bajo lo que en sí mismo está estructurado el síntoma. O sea, porque nosotros vemos la superficie, sí, lo que nos cuenta el paciente es que el síntoma, esto, claro, total, pero eso que nos cuenta sobre qué está estructurado, sobre cuál es la narrativa sobre la que se sustenta eso que nos dice, por decirlo de otra forma. Muy bien, pues con eso le dejamos ahí. Esperamos que haya sido interesante la sesión. Acuérdense ustedes, si quieren seguir atendiendo el video, si quieren verlo nuevamente para poder entender mejor estos conceptos, pueden hacerlo en mi canal de YouTube, obviamente solamente bajo la premisa de suscribirse al Patreon, ¿sí? En alguna de las dos últimas modalidades. También, si lo desean, en esas dos últimas modalidades del Patreon, pueden acceder al audio de las pláticas. A John le gusta más el video. Claro, A mí me gusta mucho, mucho más el audio, lo disfruto más el audio. Entonces, pero hay un gusto para cada quien en este punto y sería muy recomendable si ustedes quieren entrar al trabajo de Jägerich, poder entender esto desde el principio, ¿no? Y ya si ustedes quisieran todavía sumergirse más en esto, pues están gratuitas en mi canal de YouTube las pláticas que nosotros hicimos sobre la obra de Reimaginar la psicología de James Hillman, que es un precedente de lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿sí? De lo que tratamos de entender con Jägerich en este momento. Ajá, entonces, las otras son gratis, así que disfrútenlas si pueden. Ujú. bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nosotros queremos aclarar algo. Nosotros sabemos que el tema, o sea, Gigerich es muy claro, pero recordemos que él está hablando es desde el torno propio del alma. Entonces, es obvio que, como hacía Heidegger, Heidegger no escribía desde las posiciones propias del ente, sino en las propias modalidades ontológicas del ser. Entonces, el lenguaje, por ende, piensa que se complica, no, sino que como pasa con los alemanes que decía, ay, es que no me acuerdo cómo se llama este chileno, que el pensar de los alemanes es muy preciso y es muy claro. Y con Gigerich también pasa lo mismo. Claro que la situación es un poco densa también, pero el pensamiento de Gigerich, como dice Alejo, es muy preciso y muy claro en sus argumentos. Y claro que nos pone una connotación de que hay que pensar, hay que reflexionar, hay que entrarle a las ideas. Y como estaba diciendo también un poco él, Alejo, no le pueden preguntar tanto a él como a mí. Yo no le podía responder, pues como también en la medida de que yo me pongo también a la altura de los temas o intento también hacer el trabajo. Pero bueno, entonces esa también es un poco la idea. No le den miedo a entrarle a la hora de Gigerich. Realmente
en sus primeros momentos nos pasa como ese no entender, pero a medida que uno se va comprometiendo con ese pensamiento, hay muchas cosas que en sí mismas se van volviendo claras. Entonces, ahí le dejamos el blog de Alevica también. Y bueno, no, muchísimas gracias, pues que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días.